Listo. Buenas noches a todos. Gracias por participar en esta actividad que se hace mes a mes de la discusión de casos clínicos, de la actividad de los jueves académicos de la Asociación Peruana de Cirugía Vertebral, que siempre tratamos de compartir experiencia, no solamente entre nosotros, los peruanos, sino también con cirujanos de columna de la región que nos comparten la experiencia que tienen. Antes de entrar a lo que es el curso, lo que es en sí la actividad académica, quiero hacerles recordar que la sesión de mayo va a ser sobre escoliosis idiopática adolescente. Es una sesión conjunta con la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología, la Sociedad Peruana de Neurocirugía, el tema es escoliosis idiopática, controversias. Y como invitado vamos a tener al doctor Mariano Noel, que es el jefe de Servicio de Patología Espinal del Hospital de Garrahan de Buenos Aires, Argentina. El próximo mes, el jueves 12 de mayo. A hacerles acordar también a los miembros, a CIBI y a los presentes en esta sesión, que mañana tenemos un curso virtual de actualización en cirugía mínimamente invasiva, mañana viernes por la tarde y el sábado en la mañana, 4 horas de cada día. Esperamos contar con su presencia. Estamos organizando el 5º Congreso Nacional de Cirugía Vertebral presencial en Perú. Tenemos la fecha. Pronto vamos a dar más novedades. Nuestro invitado, uno de nuestros invitados internacionales va a ser el doctor Richard Fessler. Ya daremos a conocer más detalles en el transcurso de las semanas para este congreso presencial en el Perú en el 2023. Hay que acordarnos que el programa académico es en esas fechas como están mirándolas. Hoy día nos toca la discusión de caso clínico. Todas estas sesiones está acreditado por el Colegio Médico del Perú para que al terminar las sesiones en noviembre se pueda otorgar el certificado para la recertificación que tenemos acá los médicos en Perú. Hoy día vamos a hablar, ya entrando al caso de hoy, a espondilocitis primaria. Va a presentar y va a establecerse como ponente el doctor Rodrigo Risco, que es el jefe de Servicio de Neurocirugía del Hospital Central FAP de la Fuerza Aérea Peruana, acá de Lima. Y tenemos como panelistas, nos hace un honor tener al doctor Pedro Luis Bazán, conocido creo que por todos, del Hospital Italiano La Plata de Argentina, y el doctor Luis Miguel Duchén Rodríguez, del Centro de Enfermedades Neurológicas de Bolivia. Ambos siempre muy asiduos a las actividades académicas y de investigación en la región. Mi persona va a estar como moderador. El programa es, como mostramos, estamos con 2 minutos de atraso. Esperemos que podamos reubicarnos en esto. Y a continuación, lo que quiero es empezar dando el paso al doctor Rodrigo Risco para la presentación del caso clínico de espondilocitis primaria. Adelante, doctor Risco. Gracias, doctor Laos. Buenas noches con todos, doctores. Y bueno, gracias por la presentación también y agradecer a la SPECIE por la invitación y la oportunidad de poder compartir con ustedes y sobre todo con doctores de tanta experiencia que siempre pues son una guía para nosotros que estamos, digamos, a una mitad del camino. Voy a empezar a compartir mi pantalla. A ver, ¿se puede apreciar bien? Sí, doctor. Todavía falta estar en modo presentación. Como lo había mencionado el sí. ¿Se puede apreciar la pantalla completa? Ahora sí, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, este es el sumario que nos vamos a referir. Vamos a hacer primero sobre lo que es la espondilolicitis primaria tuberculosa desde el punto de vista quirúrgico, básicamente. Luego
hablaremos unos temas de espondilolitis primaria piógena, y al final hablaremos sobre cómo resolvimos el caso de la sección medicina interna del hospital. Nosotros también tuvimos participación en dicho caso, como lo vamos a ver conforme se vaya desarrollando esta exposición. Vamos a presentar el caso. Se trata de una mujer de 58 años, casada, de religión católica, que se ocupa a la crianza de cerdos, de un nivel de instrucción superior incompleto, Lima, y procede del Callao, que es una provincia constitucional que se encuentra dentro de Lima. Como antecedentes de importancia tenemos nosotros antecedentes familiares, padre hipertenso, madre hipertensa, tiene hermanos que son sanos, y un sobrino de su esposo que tuvo el diagnóstico de tuberculosis meningia en el año 2018. Como antecedentes personales patológicos, lo que nos llama la atención es una tuberculosis pulmonar hace 25 años, y recientemente, en junio del 2020, tuvo la enfermedad de COVID, por lo cual estuvo hospitalizada. Antecedentes personales no patológicos, tenemos ahí que cuenta con vacunas completas, nacida de parto eutóxico, una menarquia a los 12 años, fecha de última regla cuando tenía 48 años, menopausia hace 10 años, y su último Papa Nicolau en el 2018 salió negativo. ¿Por qué ingresó esta paciente? Ella ingresa por emergencia, acompañado de su familia, con un tiempo de enfermedad de 3 meses, de inicio brusco y de curso progresivo, ¿no? Refiere presentar dolor en región lumbar que se irradia a la región dorsal, de intensidad moderada a severa, que no cedía con los analgésicos. 5 días antes de su ingreso, este dolor se agudiza, sobre todo cuando había movilización de miembros inferiores, y presenta pérdida de fuerza, y ella refiere a adormecimiento como hormigueos de miembros inferiores. Describen en la historia clínica las funciones biológicas: apetito disminuido, sed disminuida, orina sin alteraciones, heces era estreñida, y el sueño vigilia se encontraba alterado. En ese momento, al momento de la evaluación, en la historia clínica lo refieren como un dolor en el dermatoma D7, de bilateral, localización bilateral a predominio izquierdo. Una paresia de ambos miembros inferiores, un 4/5, con la presencia de disestesias, reflejos osteotendinosos 3/4 cruces, y un signo de Babinski negativo. Le hacen una tomografía en la cual describen una discopatía y lesión osteolítica, una fractura patológica y colapso de cuerpos vertebrales que van a comprometer estas partes blandas. Entonces, la paciente es hospitalizada por el servicio de medicina, como les comentamos, ¿no?, con estas imágenes, el día 28 de diciembre. El 1 de enero del 2021 es evaluada por el servicio de neumología, quien, por las imágenes y por sus datos epidemiológicos, asume que es una enfermedad, tuberculosis de columna, y le inicia el esquema 1 como prueba terapéutica. Inicia rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. El día 2 de enero nos interconsultan a nosotros, ¿no? Encontramos una paciente completamente despierta, orientada, con una paraparesia 4/5. La marcha era con apoyo tanto del familiar como de un bastón, ¿ya? Los reflejos osteotendinosos 3/4 cruces, no había Babinski, y se le hace una solicitud de una resonancia magnética de columna. En la resonancia magnética, que la vamos a ver a continuación, vamos a ver que lo informan como un estatus de espondilodicitis de 6/7 avanzado, con extensión intrarraquídea, intratecal del material flemonoso que impronta moderadamente la médula espinal, con acentuación de la cifosis dorsal. Entonces vemos nosotros las imágenes aquí. ¿Ya? Como vemos ahí, pues un gran componente de un material bastante que causaba una compresión medular, ¿no? Y al ver un déficit neurológico, la primera intención de nosotros, al haber iniciado ya el tratamiento antituberculoso, fue pues mantener el tratamiento conservador, ¿no? Entonces, hasta ahí
es la presentación del caso, vamos a hacer unas discusiones y posteriormente al final vamos a ver cuál ha sido la secuencia y cómo fue que resolvimos el caso. Sí, gracias, doctor Risco. No sé, Hablemos un poco de... Sí, ¿hola? Sí, doctor Risco, no sé si establecemos algunos comentarios. sí, doctor. Excelente. No sé si los Sí, claro. panelistas nos podrían hablar un poco sobre el caso y quizás por ahí yo pongo una pregunta, ¿qué tanto utilizan la llamada prueba terapéutica? ¿O siempre tienen que ir a hacer una biopsia en sus centros? Empezando por eso. El doctor Pedro Bazán, ¿puede ser? Sí, claro. Si bien es un caso claro de un mal de Pot por antecedente tuberculoso, pero ya había sido muchos años y seguramente los infectólogos nos van a pedir una muestra bacteriológica actual. ¿Eh? Así, ahí somos nosotros quizás la rueda de auxilio para el infectólogo, que es el que trata estas cosas. Eh, Así que sí, contestando la pregunta, seguramente vamos a hacer una punción por lo menos. Doctor Ruchen, ¿algún comentario sobre lo anterior? Mire, cuando enfrento un caso de este tipo, es mandatorio entender que debemos tener certeza, o por lo menos intentar tener certeza de cuál es la etiología. En nuestro medio, lo primero que yo pensaría, evidentemente, en tuberculosis. Yo haría una biopsia guiada con tomografía para tener la mayor muestra posible. Las pruebas terapéuticas, la verdad, yo intento no hacerlas. Aquí yo no puedo iniciar un tratamiento antituberculoso si no tengo la prueba de que es tuberculosis, ¿me entienden? Es muy difícil, aunque a veces hemos intentado, pero es muy difícil que nos den el pase para el tratamiento sin tener una evidencia lo más cercana a la realidad. No siempre el cultivo, no siempre la biopsia nos dan los resultados claros, pero yo cuando enfrento este tipo de casos, y creo que la mayoría pensaría igual, tengo que hacer una biopsia, mínimamente. Sí, como comentario también, yo hasta hace poco en mi institución también, sobre todo medicina, inicia una prueba terapéutica con pacientes con estas imágenes que en realidad sería muy difícil que no sea POC, ¿no? Es muy evidente. Sin embargo, actualmente también tratamos de indicar la biopsia antes de cualquier tratamiento, porque ahora no solamente estamos con el problema de la seguridad o no que esté, que en este caso podría ser, sino la resistencia que están originándose los de tuberculosis en la región. Entonces, quizás lo aconsejable sea en lo que dice el doctor Luchen también, tratar de aislar un germen y hacerle la sensibilidad, que creo que sería muy importante. Sin embargo, sabemos que por tradición, creo que todos hemos pasado por esto de tener pacientes ya con pruebas terapéuticas. No sé si tiene algún comentario más, doctor Bazán, o alguien del auditorio. No quiero espoldear la resolución del caso, pero quizás uno puede discutir cuándo realizar un tratamiento quirúrgico y en qué se basa y cuándo vemos que esta osteomielitis específica se vuelve inestable o no la columna, ¿verdad? Eh, Creo que es algo que hoy tenemos que discutir. No sé qué parámetros usa Luis para decidir el tratamiento quirúrgico o si es solamente el cuadro neurológico. Pues me parece que este caso no tenía cuadro neurológico, ¿verdad? Solo hay dolor. Dolor, que no es Y poco. no, no es poco. Sí, al respecto, doctor Bazán, ahí podemos discutir mucho. Tenía dolor y una parecia 4/5 en ambos miembros inferiores. Sí, hay un déficit neurológico, dolor, y aquí es discutible. A ver, cuando vemos una destrucción tan importante, la mayoría pensamos
que esto va a estar sumamente inestable y que se va a derrumbar. Pero en tuberculosis, creo que nos ha pasado a la mayoría, muchos pacientes con una destrucción tan importante no terminan destruyéndose tanto cuando reciben el tratamiento. Si es tuberculosis, reitero. Pero Bien, si es... para discutir un poco, insisto, no quiero, y si vamos a tocar el tema en la actualización, lo podemos esperar la discusión, ¿verdad? Pero, ¿cómo definimos, cómo decidimos nosotros una cirugía por posiblemente una inestabilidad, cuando sabemos que no siempre se provoca? ¿Usamos alguna tabla, algún score o algo? Doctor Chen, hace poco escuché, no lo terminé de leer, hay un artículo que han publicado de inestabilidad en tuberculosis. No sé si el doctor Chen, creo que en una charla lo escuché a él, con el doctor Soto, creo. Sí, en realidad es un artículo que nos ha pasado el fellow del doctor Bazán. Yo di Ah, la charla y sí, sí, me sí. agarraron en curva, así que yo ya hice mi tarea, ya lo leí, pero no voy a spoiler al que va a exponer, evidentemente, pero ese score me parece interesante. Sin Es muy embargo, interesante. sí, sin embargo, otra vez vuelvo a reiterar, el primer paso es saber a qué nos estamos enfrentando. Porque si yo pienso en una espondilolisitis tuberculosa, podría retrasar un poquito la cirugía versus si es una espondilolisitis piógena, por ejemplo. Si a mí me dan las dos opciones, me dicen, este paciente con esta imagen tiene una espondilolisitis piógena por Staphylococcus aureus, yo voy y dreno el absceso. Voy a operar a drenar el absceso. Pero si me dicen que es tuberculoso y el déficit no es tan importante, yo haría solo la biopsia y le pondré un corsé. ¿Me entienden? Por eso creo que es fundamental, como en la mayoría de los casos, saber a qué nos enfrentamos. Muchos, y el doctor Bazán no me va a dejar mentir, si esto yo le muestro a un europeo, por decir un francés, de inmediato le va a hacer una fijación larga, una cirugía enorme, sin dudarlo. Pero por lo menos en mi experiencia, podemos ser un poco más conservadores y la verdad, muchos pacientes con esta misma situación que no han tenido recursos para poder tener un sistema de fijación y les hemos hecho solo corsé, con el tratamiento han ido bien. Pero el primer paso, reitero, es saber a qué nos enfrentamos. Si es una espondilolisis por Staphylococcus aureus, yo voy, abro, le hago un drenaje, le hago una costotransversectomía, pero tuberculosis quizás podría esperar un poquito más. No sé si es su experiencia, doctor Bazán, porque a mí me parece que con tanta destrucción muchos nos asustamos, pero en tuberculosis tenemos un pequeño chance con el tratamiento cuando tenemos certeza de que esa es la patología. Y acá lo único que me hace dudar es esa paresia que tiene, ¿no? La controlaría de cerca. El dolor no me haría pensar sí o sí en una cirugía. Pero el cuadro neurológico, por lo menos lo controlaría cerca. Eh, y tengo una duda con las imágenes, porque los dos cortes axiales no muestran compromiso del canal, pero el corte sagital me parece que hay un absceso intrarraquídeo, un absceso epidural. Justo los dos cortes axiales están a la altura del pedículo. No sé si ahí no alcanzo a ver si tiene algo, pero bueno, eh, lo que, lo que nos obliga muchas veces al tratamiento quirúrgico es el cuadro neurológico, que es la indicación formal y es por el absceso epidural. Y creo que es la debilidad de todas las clasificaciones de espondilodicitis. No se le presta mucha atención al absceso. ¿eh? Este score basado en el SINS, pero orientado a la tuberculosis, que seguramente vamos a ver, me parece muy, muy útil para la toma de decisión, para la inestabilidad. Y bueno, ahí nos podría inclinar la balanza ante un paciente que no tiene un cuadro neurológico importante en hacer un tratamiento conservador no quirúrgico o una cirugía. Gracias, doctor Pedro Bazán, gracias, doctor Duchamp, por los comentarios. Creo que hay un montón de qué comentar, de qué debatir, pero creo que vamos a entrar con el tema del día, ¿no? Doctor Rispo, adelante.
Gracias, doctor Laos. Sí, vamos a continuar algunos temas bastante puntuales, solamente para remarcar en cuanto a la espondilodicitis tuberculosa, que fue descrita desde los años 3000 a.C. por los egipcios, Hipócrates en el 450, pero fue Percival Pott quien describe pues estos hallazgos, ¿no? La jiba dorsal, el absceso oxifluente y los trastornos neurológicos asociados por estos cambios que se presentaban. Además, también vemos que alrededor del 1.7% de pacientes con tuberculosis presentan compromiso de la columna vertebral, ¿no? Y más, sobre todo a nivel dorsal, en segundo lugar, toracolumbar, y de ahí describen en algunas series cervicales y lumbares. También lo importante y lo que hace sobresalir, digamos, la importancia de este tipo de patología es que es una enfermedad altamente discapacitante, ¿no? Y va a amenazar la calidad de vida del paciente. Por eso es que lo que se trata es buscar un diagnóstico precoz y dar un tratamiento oportuno para evitar estos compromisos avanzados, tanto de la estructura y de la estabilidad de la columna. Sabemos nosotros que generalmente el compromiso vertebral se inicia en la esquina de la vértebra, asociado básicamente al plexo venoso, de una diseminación hematógena, y este posteriormente va avanzando y compromete el disco intervertebral. Y a su vez, por un plano de clivaje en el espacio subligamentario, puede comprometer los niveles subyacentes, ¿no? Tanto niveles superiores como niveles inferiores. Y aquí entraba de repente algunas indicaciones quirúrgicas, ¿no? El déficit neurológico, digamos, un déficit neurológico marcado que haga que nuestro paciente, pues, sea muy brusco este tipo de déficit. El colapso vertebral, la cifosis mayor de 5 grados que comprime el saco dural, y más adelante, de repente, si es que nosotros vemos que hay una falla en el tratamiento médico, ¿no? Esos son los parámetros que generalmente nosotros, al menos acá en el hospital, nos tomamos en cuenta. Y creo que esto sería pues lo más saltante si queremos resaltar nosotros la espondilodicitis tuberculosa. Quedaría la espondilodicitis primaria piógena, doctor Laos. Sí, gracias, doctor. Aprovecharemos el tiempo para hablar un poco más de justamente tratamiento, no el tratamiento, sino la presentación de la espondilocitis tuberculosa. No sé si podríamos mencionar, hay un debate, y ahí he visto, por ejemplo, y esto es debatible, en cuanto al déficit neurológico. Cuando revisé sobre tuberculosis, sobre todo lo que es en India, el doctor, o Turquía también, el doctor Kumar, establecía que sí, que el déficit neurológico leve, o sea, un Daniels 4/5, y que no haya una estabilidad importante, se podía dar un tratamiento médico, esperando a que haga una curación y el hueso se haga su artrodesis por sí mismo. Pero también en el lado del doctor Bazán, también, ni bien haya un déficit neurológico leve, también otros propugnan la cirugía. No sé si tienen algo más, porque me parece que esos puntos están un poco debatibles. Doctor Bazán, ¿usted ni bien tiene déficit neurológico, opera a los pacientes con tuberculosis? Creo que el déficit neurológico, sin importar la causa, es lo que nos obliga a operar. Seguramente una paresia 4/5 la puedo esperar, pero con una observación armada. Insisto, todo proceso infeccioso, el que nos rige, el principal signo que rige el tratamiento quirúrgico es el déficit neurológico. Entonces, si es leve, uno puede ser un poco conservador, pero ya hablando con el paciente, hablando con la familia, que cualquier pérdida en un futuro inmediato cambia la opinión. Hoy, con respecto a la estabilidad, insisto, nosotros estamos empezando a usar este score basado en el SINS, basado en la instabilidad, en el score de instabilidad neoplásica. Ya cuando Fisher lo presentó, ya se empezó a usar para la espondilodicitis bacteriana, y ahora hay una modificación para la
para medir la inestabilidad por tuberculosis. Que hay un punto que es el más conflictivo en este score, que es el porcentaje de pérdida del cuerpo vertebral que tenemos. ¿Eh? Que ahí son gráficos, unen 10 líneas en los dos cuerpos comprometidos y de acuerdo al porcentaje que se pierde, se le da puntos. Igual, para tuberculosis, este nuevo score, quizás el mayor puntaje es la edad. Y este paciente que ya era un adulto, la edad no me juega, no entra en juego, daría 0 puntos. Igual que quizás el, el lugar donde está ubicada es importante. Una torácica media nos puede dar, nos puede, es una columna rígida, así que tampoco nos apura para la cirugía. Sí, la cifosis, hay que medirla. Y estos autores la dividen, si es menos de 10, entre 10 y 30, entre 30 y 60 o más de 60. No recuerdo este caso cuánto tiene, pero eso es lo que puntúan. Doctor Bazán, Sí, hice mi tarea. ¿Será que bien. me permiten dar una pantalla? Porque ese score que usted lo está mencionando lo tengo en un slide con este paciente. ¿Sí me permite compartir un minuto solamente? Claro, claro, doctor Ruchón. Yo te Excelente. permito, claro que sí. No, es que el doctor hizo eso, perfecto. Listo. Solamente para que vea el doctor Bazán que sí hice mi tarea. No me cabe la menor duda, Luis. Ahí está, excelente. Ese es el score del que está hablando el doctor y evidentemente la edad nos da 0 puntos en este caso, es un adulto. ¿Por qué? Porque los niños tienen una progresión mucho más grande. Eso mismo yo lo aprendí con el doctor Laos, así de claro. Tiene un caso fantástico que me lo he pedido prestado y es el mejor ejemplo de que hay que tomar en cuenta la edad. Vaya. La localización, el doctor Bazán acaba de decir, estamos con la espina rígida, así 0. que le ponemos 0. Y bueno, respecto, perdón, el dolor no es tan importante como lo ha mencionado, o sea, no es solamente ocasional, pero tampoco es tan terrible como para mantener al paciente en cama, le podemos poner 2. La cifosis no la vi medida, pero no me parecía que fuera más de 10, o sea, como se han hundido ambos dos, el grado de cifosis no era tan importante, quizás mi impresión, eso podría variar a 1 o podría variar a 0, no está entre 30 y 60, así que no va a 3. La pérdida del cuerpo vertebral, evidentemente ahí es una cuestión un poquito complicada. Yo le puse 2 puntos. Perdón, Luis, este es el punto débil, creo, de la clasificación. Lo más Exactamente. difícil de precisar. Pero bueno. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, yo le puse 2, podríamos ponerle 3, no creo, pero si están comprometido la parte posterior, en este caso no está comprometido, solamente es cuerpo. Si existe una enfermedad multifocal continua, y vemos aquí que solamente se compromete un espacio del disco, así que le ponemos 1, y si hay absceso paravertebral o intervertebral, y si hay un absceso bastante grande, y le ponemos 1. De acuerdo a esta escala, tenemos 0, más 0, 0, más 2, 2, más 0, 2, más 2, 4, más 0, 4, más 1, 5, más 1, 6. ¿Y qué nos dice? Que es estable. Que es menos de 7 es estable. Pero aquí es donde va a haber la discusión. Alguien me podría decir, no, yo le pongo 3. Y otra cosa que usted ha dicho y es muy importante, no se toma en cuenta el absceso epidural. Pero haciendo un ejercicio, haciendo la tarea que me encargó el doctor Bazán, este caso todavía está estable. Y lo que yo les decía, si yo tengo certeza que es tuberculosis, basada en mi experiencia, y ahora apoyada por esta escala que tiene sus cosas, pero ya es un referente, ya es un respaldo, yo esperaría, el déficit neurológico no es tan importante, hago la biopsia, me dice que es tuberculosis, le doy tratamiento, lo observo. Empeora, no tengo dudas, lo voy a operar. Si no empeora, estos pacientes van a hacer callo, van a fibrosarse y el déficit neurológico incluso mejora. O sea, esa es mi experiencia, por eso les decía, si yo le mostrara este caso a un francés, no tengo duda de que lo va a operar al día siguiente, pero yo le mantendría todavía la posibilidad de no operar.
¿Y por qué refiero eso? Yo he tenido muchos casos en donde me ha pasado algo parecido, casos muy similares que he querido operar, pero no he podido porque no habían los tornillos, el paciente no tenía dinero. Yo solo manejo consulta privada actualmente. Entonces, hasta que consigan dinero, y eso me ha pasado, doctor, estamos consiguiendo la siguiente semana, al final son 2 meses en que consiguen, aparecen con los tornillos y el paciente ya no tiene déficit, está estable, y decimos al final, bueno, esperemos y no los operamos. Entonces, creo que eso es un pequeño aporte que yo puedo dar. Y esto me los respalda. Gracias, doctor Bazán, hice la tarea, pero ahora sigamos con... Sí, excelente, doctor Luchen, en verdad. Muchísimas gracias por el apoyo. Claro, en Europa, al tener menos tuberculosis, todo lo ven como si fuera piógena, y evidentemente lo van a tratar así. Y eso es lo, como dijo el doctor Bazán, antes de iniciar la charla, eso es lo característico de la región. Debemos empoderarnos más en esto de la tuberculosis para dar un mejor, hacer los algoritmos respectivos. Y en este caso yo supongo que se va a deber fundamentalmente a su parte neurológica, ¿no? Y a cómo va a ir el dolor en él conforme avanza lo del tratamiento, si es exitoso o no. ¿Todo, Pedro Bazán? Sí, nobleza obliga, y le agradezco a Luis la referencia y haber hecho los deberes, pero el responsable de esto es Ricardo Cepera, actual fellow mío, que investigando estos scores lo trajo a discusión y bueno, justo coincidió con una charla de Luis. Pero es una herramienta que creo que tenemos que empezar a usar más para hacer una toma de decisión un poco más lógica y basados en no solo en la cirugía de la experiencia propia del cirujano, sino basado en alguna evidencia. Sí, muchas gracias, doctor Bazán. Continuando el programa, voy a hablar algo sobre lo que es espondilocitis primaria piógena, como para completar nuestro ciclo de espondilocitis, porque el mes pasado hicimos sobre posoperatoria. Pero en esta ocasión voy a hablar sobre la espondilocitis piógena, ya sea llamándola primaria, llamándola nativa o llamándola espontánea, como está en la literatura. Probablemente voy a saltear algunas cosas, pero lo más importante es hablar de que la espondilocitis en general, ya sea que lo llame solo espondilodicitis, ya sea que lo llame dicitis sola, ya sea que le llame osteomielitis sola, o en su caso a veces con accesos intrarraquídeos, en este caso epidurales, que llevan al que el nombre a veces varíe bastante en la literatura. Sin embargo, todas esas infecciones de columna lo puedo agrupar en piógenas, que vamos a ver, granulomatosas, que es todo un mundo que difiere mucho de la piógena. Un ratito, ya, ahora sí. Y la parasitaria, ¿no? Que es mucho más raro, pero hemos tenido un caso también de tidaquidosis recientemente. En adultos es mucho más común ver el hueso afectado, el disco también, y es muy raro ver la disitis, el disco solito. En niños, como sabemos por su vascularidad del disco, de la estructura, sí podemos encontrar ocasionalmente solamente la afectación del disco. Lo más importante de la piógena, hablando de piógena, es que la recaída es importante. Hay series que lo dan hasta el 15%, pero en general pueden ver los estudios hasta el 7%, que ocasiona a la vez y con mayor pronóstico el acceso epidural, es uno de los que más da pronóstico para la gran morbilidad que tiene esta enfermedad, y aún con significativa mortalidad. Y en mortalidad, si antes, hace 5 décadas o 6 décadas, estaba en 25 a 75%, gracias a los antibióticos, a los métodos diagnósticos actuales, a la cirugía que se realice en muchos casos mucho más rápido y a la utilización de implantes actuales que permiten hacer la fijación, la instrumentación en la parte aguda, esa mortalidad se ha llegado a tener hasta un 5 a 16%, teniendo un promedio de 10 en las series actuales. Y justamente el pronóstico, nuevamente lo decimos, en mortalidad va a estar asociado a tener esos accesos, y no solamente como mortalidad a corto plazo, sino a largo plazo por las consecuencias de ese acceso en la parte neurológica.
Evidentemente la piógena primaria es mucho más, si quieren llamarlo así, mortal que la secundaria derivada de una cirugía de columna. La etiología, sabemos que en el mundo la principal causa de espondilodicitis es la tuberculosis. Pero en países desarrollados, y si solamente quiero hablar de piógena, la principal causa va a ser el Staphylococcus aureus en la mitad de los casos aproximadamente. Tenemos Streptococcus epidermidis, Streptococcus, y en general la mayor causa son gram positivos. Y acá hay un punto importante que a veces se nos puede pasar en nuestra práctica diaria cuando quizás tenemos al paciente de frente a nosotros y no han pasado por medicina, infectología. Es que hasta el 10% de los pacientes con cocos gram positivos pueden estar desarrollando su foco, puede ser una endocarditis. Entonces siempre hay que buscar endocarditis o hacer una ecocardiografía. En los gram negativos en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes con infecciones de antecedente tracto gastrointestinal, del urinario, podemos también encontrar. Pero la gran mayoría van a ser monomicrobianas, a excepción que hay un 10% que pueden ser polimicrobianas, pero básicamente van a ser en pacientes inmunocomprometidos y en un tipo de pacientes aún más, que son los diabéticos ya descompensados, que ya tienen complicaciones, que tienen úlceras, pie infectado, etc. Es importante retraso en el diagnóstico porque esto establece cuánto avanzó la enfermedad y la parte neurológica que puede acarrear después. Los pilares del diagnóstico, ahí tenemos lo que es la piógena, un estudio de Erengot, lo que es la tuberculosis y la brucelar. Los pilares del diagnóstico se van a establecer principalmente en la sospecha clínica, hay que sospechar, y quizás no tanto en nosotros, esto debemos recalcarlo y hacer un énfasis sobre todo en el nivel primario. En la parte de la medicina general hay que tener una alta sospecha porque ahí es donde se retarda llegar hasta los especialistas de ya sea infectología o ya sea los cirujanos de columna. La resonancia es el gold estándar, pero no debe hacerse lo posible por la biopsia para tener los cultivos necesarios y cuando estos son negativos incluso la histopatología nos puede ayudar. Lo clínico, la triada clásica que podemos encontrar es fiebre, dolor axial en la columna y déficits neurológicos, se presentan, si bien es cierto, es muy sensible para decir que hay espondilodicitis, también se presentan las tres juntas en menos del 40% de los casos, en piógena. Sin embargo, es muy importante que esta clínica va a depender del tiempo de evolución, de la inmunocompetencia del huésped y la virulencia del patógeno. Es diferente del Streptococcus aureus que, por ejemplo, un epidermidis. Uno es agudo, el otro es más agudo. El dolor axial va a estar presente al 67 a 100% de los casos, pero incluso hasta el 15% pueden ser que no tengan el dolor axial. Y eso es más cuando tienen como debut una complicación neurológica y cuando más compromiso hay mediante los accesos, más que la destrucción en sí del hueso, puede haber. La fiebre es mucho más frecuente que la tuberculosa, si queremos comparar, pero tampoco es que todos los pacientes tengan. Y las complicaciones neurológicas sí son muchas, sobre todo por el diagnóstico tardío que presenta. Muy bien. La resonancia es importante porque ese gol estándar, no voy a hablar de radiografía y tomografía por cuestión de tiempo, ya sabemos sobre eso, pero tiene un 92% de sensibilidad y un 96% de especificidad en los casos de espondilodicitis, y si le ponemos el gadolinio, lo realzamos, puede llegar hasta un 98% de sensibilidad. Evidentemente lo que no capta son esos inicios que a veces nos hacen dudar con otras patologías o con incluso enfermedad degenerativa muy avanzada, sobre todo para diferenciar de los cambios MODY. Entonces, en T1 va a ser hipodenso las placas terminales al principio, pero en el T2 y en el STIR va a ser hiperintenso. Y al contraste, vamos a captar como en el caso que nos presentó el doctor, en este caso para diferenciarlo, mientras que la piógena tiene un realce grueso del acceso, ¿ya? Y un realce homogéneo del hueso de la vértebra, en la espondilicitis tuberculosa vamos a tener un realce delgado del acceso, más fino y regular, como en el caso del doctor Risco, y accesos intraóseos. De eso podemos diferenciarlo como lo vamos a ver. Esto es piógena, evidentemente. La gamografía y TIC-CT son útiles muchas veces, pero son más sensibles que específicos. Específico en realidad muy poco.
Por ejemplo, la fluorodesoxiglucosa 18, que se utiliza con el PET-CT, va a ser sensible, incluso diferencia cambios móviles cuando hay duda, pero quizás la mayor relevancia es cuando no puedo utilizar la resonancia, y esto me puede ayudar para acertar o llegar más al diagnóstico. ¿Alguna diferencia entre la piógena primaria y la tuberculosa? Ahí tenemos la fiebre, ya la había mencionado. El PCR y el BCG normalmente son muy altas en la piógena, no todos, el 90% va a estar alto, hay un 10% que incluso no va a variar, mientras que en la tuberculosa son las elevaciones más moderadas. Cuando está todo avanzado, en realidad puede afectar el disco en los dos, pero es más frecuente la afectación del disco en lo que es la piógena. Es mucho más frecuente encontrar solo 2 vértebras comprometidas, mientras que en la tuberculosis se puede encontrar mucho más. Lumbar es más frecuente en la piógena que la torácica, por el tipo de cómo evolucionan los síntomas más rápido, aunque se tarde, se diagnostica la piógena. Y tenemos que en la resonancia, lo que les decía, por ejemplo, imagen va a ser de tuberculosis. La tuberculosis va a tener accesos intraóseos, mayormente, un poco distinto a lo que es las piógenas. Y su membrana de captación del acceso normalmente, con frecuencia, cuando está presente esos accesos, que son más frecuentes en la tuberculosis, es una pared delgada, mientras que en la piógena es una pared más gruesa e irregular. Justo ante eso, ante esos accesos que se forman, hay 2 artículos. El primero que quiero mencionar es de Strauss en el 2020, que en 5 pacientes con accesos, en 6 pacientes de acceso piógeno, de características piógenas, 5 tenían dañado el ligamento meningovertebral anterior, que es que lo describen así. Y lo más resaltante es que de sus otros, acá tenemos, que tuberculoso, disculpen, lo más resaltante es que los 35 pacientes, vuelvo a decirlo, los 35 pacientes que tenían daño del ligamento meningovertebral anterior era espondilicitis piógena, como en este caso, espondilicitis piógena. 35 de 35 eran piógenas. Entonces ellos concluyeron que cuando teníamos una duda en la imagen y el acceso dañaba, no era íntegro el ligamento meningovertebral anterior, muy posiblemente el caso se trate de una piógena, a diferencia de tuberculosis que normalmente respeta ese ligamento. Y tenemos la clasificación de Pola, que es una clasificación que incluso el grupo del doctor Vino hicieron un análisis de confiabilidad, y tiene una confiabilidad importante pero moderada. Y como mencionaba el doctor Bazán recién, el tipo C habla un poco de lo que es los accesos epidurales. Pero es una clasificación que tiene que ir con la parte de tratamiento, y eso es lo que se tiene que afianzar. Lo están utilizando cada vez más, pero lo del acceso es importante, y quería mencionar esto de acá, que es el artículo que mencionaba el doctor Bazán, de su autoría junto con su grupo, publicado en el reciente número de la revista Columna, en el cual establece una clasificación de acuerdo a la localización del acceso, que como hemos dicho es muy importante, porque en realidad el acceso, en la gran mayoría, establece el pronóstico de un paciente, su pronóstico neurológico de un paciente. Entonces, rápidamente, el doctor Bazán quizás hable un poco de esto. Tenemos el región, ubicación, compromiso de asociación, y si es perivertebral o no el acceso. Por ejemplo, solamente estableciendo un ejemplo, tenemos acá esta imagen de su propio artículo, que tenemos un paciente que lo ponen como clasificación T10, T12, la nomenclatura, disculpen, AC1 o 2 más. ¿Qué es todos estos? Esto es de acuerdo a estos 5 parámetros que les recomiendo que lo lean, porque es un artículo en que establece esa relación del acceso epidural. Yo supongo, quizás lo va a hablar el doctor Bazán, en una segunda parte se va a establecer más en su relación al tratamiento. Pero es importante, es poco había encontrado sobre el acceso epidural específicamente. Volviendo al diagnóstico, el diagnóstico de laboratorio en piógena, el recuento de leucocitos tiene baja sensibilidad,
Lo más importante son los marcadores inflamatorios, que son muy sensibles, poco específicos, pero se pueden encontrar, como había dicho, una elevación del PCR en mayor del 90% de los casos. Lo más importante para eso es el seguimiento. O sea, yo lo utilizo más que todo para el seguimiento, para monitorizar el tratamiento. Y si en tuberculosis más hablan del BCG, en piógena más habla del PCR. Igual se les pide los dos, porque el PCR se eleva más precoz y es mucho más predecible su comportamiento a las 2 a las 4 semanas que el comportamiento de la velocidad de segmentación glomerular. De todas maneras, es importante que haya un hemocultivo, aunque su sensibilidad es baja, pero es muy importante con paciente séptico. Lo más importante en las piógenas es que tenemos que hacer una biopsia siempre. Y si el paciente no tiene déficit neurológico, no tiene inestabilidad vertebral significativa, no tiene sepsis, se tiene que aguantar, disculpen la palabra, el tratamiento antibiótico para hacer la biopsia. Si esta, que tiene un rendimiento de 48% aproximadamente en las series, no es positiva, se hace o una nueva muestra, ya sea por tomografía o fluoroscopía de acuerdo al centro, lo mejor es la tomografía guiada por tomografía, se hace una biopsia abierta. Y en la biopsia abierta puede llegar a rendimientos hasta del 80%, 85%. Los objetivos del tratamiento son erradicar el agente causal, preservar la función neurológica, si es que se opera, restaurar la estructura y la estabilidad columna, debridar si es que se opera, y promover, ya sea por una ortesis interna o externa, la fusión ósea de segmentos afectados. Se inicia la terapia empírica cuando no puedo operarlo al paciente por X motivos, no puedo tomar la biopsia por X motivos, cuando hay inestabilidad hemodinámica, cuando hay sepsis, deterioro nervioso progresivo, pero en el mismo acto de la cirugía, de que empiezo el tratamiento antibiótico, tengo que haber sacado una muestra, ¿no? Cultivos negativos y una duración del antibiótico que por lo general son 6 semanas. Digo por lo general, porque así lo establece normalmente la Sociedad Infecciosa Americana. Incluso mencionan que si los parámetros de PCR y clínicos van mejor, se puede pasar a partir de la 4ª semana a una vía oral. Sobre todo si el BCG es menos del 50% de lo que había a las 4 semanas, pero digo 6 semanas por lo general porque hay pacientes que tienen otras características que pueden tener o deberían hacer más tratamiento antibiótico, y eso lo vemos con los infectólogos, aunque hay infectólogos todavía, lo vemos en nuestra institución, que tienden todavía a manejarlo como una infección de otra parte del cuerpo por 2, 4 semanas incluso, y no debería ser así, deberíamos reunirnos más y establecer que los tratamientos para la espondilocitis piógena no pueden durar menos de 6 semanas, y debería incluso en algunos casos que vamos a mencionar, extenderse hasta 8 semanas e individualizar al paciente. Si empleamos la empírica, siempre cubrir resistente Staphylococcus aureus, Streptococcus y E. coli. Nunca cubrir para anaerobios, ni hongos, ni brucelas. Siempre debemos encontrar el organismo, tener sospecha para eso. Muy bien, entonces ante la sospecha clínica, si a pesar de la anamnesis, el examen físico, el laboratorio, las imágenes, no hay incertidumbre, evidentemente, si todavía no quiero la biopsia, una opción es el PIT-CT. Si hago eso y sale negativa, hay que ver otros diagnósticos, pero si es positiva, hay que ver con un cirujano de columna y un infectólogo, o sea, ya nos cae a nosotros, y si es la sospecha clínica muy alta y una alta probabilidad, también va a nosotros, y lo primero que debemos intentar es clasificarlo si es ya dable una biopsia inmediata para esperar el cultivo, ya sea una biopsia guiada por imagen, y si sale negativa, una biopsia abierta, y si sale negativa, recién pensar en una antibiótico-terapia empírica. Ahora, si se identifica el patógeno, es directo la terapia dirigida. Ahora, si tengo déficit neurológico, inestabilidad vertebral, deformidad o sepsis, evidentemente la cirugía va a ayudar, y en ese acto empiezo la antibiótico-terapia con las muestras intraoperatorias mientras me sale el resultado. Y dependiendo de eso, la terapia dirigida, o voy a continuar con la terapia empírica. Es importante estos estudios de Park, que es un estudio coreano, en el cual diferencia el manejo entre Staphylococcus aureus metilinos sensibles y gram negativos. En resumen, los gram negativos, que de sus 300 y tantos casos eran el 20% de sus casos,
En comparación con los Staphylococcus aureus, los gram negativos era más posible que estén en mujeres, en pacientes diabéticos, pero los Staphylococcus aureus era más posible de tener accesos. Y con eso el pronóstico es mucho peor en cuanto a la parte neurológica en los Staphylococcus aureus. Sin embargo, la recurrencia, por más que no era significativa, era algo más en los gram negativos. Lo más importante lo resalto en verde. Vieron la recurrencia, y la diferencia de los gram negativos es que el corte de 8 semanas había algo muy significativo entre darle menos de 8 semanas a más de 8 semanas. Si le daban más de 8 semanas, igual a 8 semanas, era solamente un 2% de recurrencia. También comparó un año antes este grupo de autores en 139 pacientes entre los Staphylococcus aureus resistentes y sensibles. Después de dar todo lo que ven ahí en la pantalla, lo más resaltante era la duración de la terapia. O sea, el punto de corte otra vez 8 semanas en los resistentes. Si era menos de 8 semanas había más recurrencia, y si había más de 8 semanas de antibiótico, menos recurrencia. Y eso es importante porque al último, justo les decía que esto hay que hablar con los infectólogos, porque a veces se corta el tratamiento y ya se sabe que hay mucho más recaída cuando hay estos dos microorganismos, los gram negativos y los Staphylococcus metiloresistentes. Entonces hay que ver muy bien y dialogar siempre, porque al último, cuando recae, y nosotros lo tenemos al paciente, es manejar mucho con la familia, con el paciente, etc. El tratamiento conservador es el tratamiento de elección en pacientes sin déficit neurológico. Resultados satisfactorios sí los hay, porque es también unas indicaciones, pero hay un dolor residual del 17%. Y en general, con la cirugía también hay un dolor axial residual hasta de un 10%. El tratamiento quirúrgico, no voy a ahondar más en esto, pero la idea es estabilizar la columna, es lo que proponen muchos para mejorar la biodisponibilidad del antibiótico, y dejar la inflamación local al mínimo. Entonces, la ortesis ahí tiene su y también la fijación. Y en estos casos a veces funciona también muy bien la fijación percutánea, siempre y cuando también haya, si es que hay accesos, un drenaje del acceso. Y la respuesta al tratamiento lo evalúo mediante el cuadro clínico, el PCR, el BCG. Las imágenes se recomiendan si no son satisfactorios los anteriores, o sea, si tengo un BCG, un PCR que no están bajando, o la clínica persiste, sí, imagen. Pero si todo va bien, la imagen, incluso tan rápida, no es tan recomendable, porque va a demorar en cambiar su resonancia, ¿no? Su resonancia. Estoy silenciando, ahora sí. Listo. Y considerar el fracaso cuando tengamos a la cuarta semana un BCG más de 55 y un PCR más de 27 picogramos por decilitro. Si tienen medidas en miligramos, sería 2.75. Tengo acá unos casos para terminar rápidamente. Importante es, por ejemplo, un paciente de 51 años, antecedente COVID severo, 5 meses atrás, estuvo en la UCI, tuvo infecciones, tacto del catéter como una hipo, y también respiratoria. 3 meses después que salió de la UCI, lumbalgia moderada. Al examen neurológico, un DANDI L3, L4 positivo, pero tenía leucocitos en 13.000, segmentado 72%, PCR en 180, BCG en 60, y como antecedente sus cultivos en esa UCI había salido con el cultivo positivo a Serratia y con cultivo de la vía aérea positivo a Cinetobacter baumannii. Su tratamiento en esa época fue colistina. Esta es la resonancia que se evidencia un grado de compromiso que, si fuera la clasificación de Pola, sería tipo A. No se veía mayor acceso intrarraquídeo en piógena, y retornó a su lugar de origen, y como tenía el antecedente de meses atrás, se le inició otra vez tratamiento con colistina, incluso mejorando su PCR a las 2 semanas. Se estaba normalizando. A la 7ª semana, ya cuando varió, porque la creatinina no se había elevado a bioticiclina, a la 7ª semana su PCR había mejorado aún más, pero en la 8ª semana empezó a tener dolor intenso lumbar, decimotor en miembros inferior derecho, y teníamos una nueva resonancia con un aumento, incluso con un acceso intrarraquídeo, ¿no? Si vemos el acceso y establecemos lo del acceso epidural de Strauss,
vemos que compromete y no está íntegro el ligamento meningovertebral anterior, por lo tanto, digamos que se podría establecer como piojana, que ya sabíamos que era. Al último, este es un caso porque teníamos 2 cultivos de infecciones en una UCI, y cuando ya nuevamente regresa a nuestro hospital, le hacemos la biopsia abierta, porque no teníamos la posibilidad de hacerlo rápido con el dolor intenso, lo fijamos, y en la muestra salió Staphylococcus aureus petilino resistente. En la cirugía se hizo amiloectomía, se iba a desestabilizar, por lo tanto fijamos tornillo, y en ese momento no teníamos la canacilla de titanio para ponerle huesos, no habíamos acordado eso con el paciente, no le sacamos la cresta ilíaca, pero por el momento el paciente mejoró el dolor lumbar, pero sospechamos que va a claudicar en algún momento y va a tener que requerir un injerto anterior. Por último, acá hay un caso interesante también, un paciente con diabetes mellitus, con pie diabético, infectado, con tratamiento para eso, 4 meses antes de verlo, ya lumbalgia moderada, de verlo en la institución, déficit motor en miembros inferiores, y en el hospital de origen le dieron cestraxona 6 semanas. Pero seguía la lumbalgia y se llegó a hospitalizar en nuestro hospital, donde ya medicina le da ertapenem y linezolid 2 semanas por cultivos relacionados con el pie diabético. El paciente continúa con dolor y se le hace la resonancia. En la resonancia encontramos afectación total del cuerpo L5, con la hipertensidad del disco, un acceso anterior evidente, vertebral, pero también con compromiso en el canal, en esta parte, como se ve. ¿Qué es lo que ha pasado con el 60% que sí? Entonces, lo que se decidió en nuestro hospital fue la biopsia, que lo hizo radiología intervencionista, muestra insuficiente, ¿ya? Y se decidió la cirugía para toma biopsia, pero ya, evidentemente había una inestabilidad, y con reconstrucción con componente anterior, en este caso sí se puso la canacilla de titanio con una fijación desde L4 con el soporte anterior hasta S1. Y en el cultivo, y este es importante, en el cultivo al principio salieron pocos gram negativos, y cuando salió el cultivo salió una bacteria no fermentadora oxidasa negativo con fenotipo anaerobio, pie diabético. Entonces, muy importante siempre tratar de hacer la muestra. Al último le dieron tratamiento para ello, y con lo del pie diabético que seguía en infección. Entonces, como conclusión, hay que predecir el diagnóstico etiológico antes de cualquier tratamiento antibiótico, a menos que no se pueda. La cirugía de estabilización es eficaz y segura en la etapa aguda, pero siempre es necesario debridar, si llego a eso. Sigue habiendo una mortalidad importante. La mayoría puede recibir tratamiento por 6 semanas, pero hay que considerar y hay que hablar con el infectólogo en metiloresistentes, en bacilos gram negativos, y si sobre todo a las 4 semanas no tengo valores adecuados de los marcadores inflamatorios. Pacientes diabéticos, inmunocompetentes, inmunocomprometidos, disculpen, pacientes de más de 75 años, todas esas características tengo que pensar si el tratamiento debe ser más. Y si lo paso a vía oral, tengo que ver el cultivo, si es que ha habido, y si no ha habido cultivo, si ha salido negativo, quizás es recomendable seguir con la terapia endovenosa. Y también ver la biodisponibilidad en el hueso del tratamiento oral, que si lo pongo puede ser a partir de la 3ª, a partir de la 4 semanas, viendo esas características. No sé si tienen algún comentario. Gracias por su atención. Doctor Bazán. Eduardo, en primer lugar, en mi nombre y en el nombre de los otros autores, están presentes José Soria, Alfredo Godoy y Richard Avero. Agradecerte por la delicadeza de mostrar nuestro trabajo, que está publicado es la primera etapa, que fue el primer año de la pandemia en Argentina. Fue muy cruel, entonces estábamos aburridos y empezamos a imaginar cosas, y bueno, todas las clasificaciones toman el absceso como algo secundario. Pola es una C, punto. Hay una clasificación alemana que ya la presencia de absceso es cirugía, ¿sí? Pero el resto que lo toma es si hay o no hay. Y el primer punto, primer parámetro, que es la región,
Nos habla de la extensión longitudinal del absceso. La ubicación, si afecta a la meninge, que es algo similar al Binsky, si afecta a la meninge, si comprime el saco dural o si comprime totalmente el contenido sin participar de la... sin dejar líquido cefalorraquídeo libre, nos habla de el compromiso antero-posterior del absceso. Entonces eso nos puede llegar a hacer dar una noción del volumen del absceso. Y si ese absceso es de un solo nivel y ese absceso afecta solamente el espacio epidural y ese absceso solamente se ve asociado con un disco, una discitis, y uno puede hacer una endoscopía y un lavado endoscópico del disco y punto. En cambio, si es una gran osteomielitis y tiene aparte un absceso lateral o anterior o en la parte posterior, sabemos que tenemos que ser más agresivos. Por eso creemos que son importantes los tres primeros parámetros. Esa fue la primera fase. Hicimos la segunda, que la presentamos en el Congreso el año pasado de la Sociedad Argentina de Patología Vertebral, porque en la primera, que éramos los autores nada más, el CAPA fue muy bueno, casi excelente. Entonces quisimos ver con gente ya en cirugía de columna, residentes en neurocirugía, en ortopedia, en clínica y en rayos, a ver si podían ver lo mismo que nosotros, y la reproductividad bajó un poco, pero bajó al 0,70, tampoco es tanto. Y entonces ahora estamos con la tercera etapa, y aprovecho este lugar para invitar a todos los que tengan abscesos epidurales, porque estamos tratando de llevar nuestros parámetros morfológicos, asociarlo con la clínica, con los cultivos, con todo esto que nos habló Eduardo recién, y que realmente sea una clasificación, un score que nos den pauta de tratamiento. Así que están todos invitados. En el chat compartí este trabajo, Luis compartió el trabajo que mostró él, y Ricardo compartió otro que es la inestabilidad por espondilodiscitis, que si recordemos el caso que nos mostraron, y voy a compartir brevemente el score, y hacemos la cuenta, esto nos va a explicar por qué es tan importante conocer la etiología. Seguimos con una columna, en este caso semirrígida, un punto. Estaba afectado más del 50% del cuerpo, 4 puntos, 5. Vamos a ir marcándolo como hizo acá el amigo Luis. Creo que estaba, si no me equivoco, en la columna entre T3 y T10. Tenía más del 50% del cuerpo involucrado. Tenía una cifosis leve, pero era una formación nueva. Y el paciente tenía dolor. 1, 4, 5, 2, 7, 3, 10. De 10 a 14 es inestable. Observen como el mismo caso, si no me equivoqué el nivel, si es tuberculoso nos daba estable, como nos mostró Luis, y si es bacteriana, es totalmente inestable. Es la importancia de lo que discutíamos antes, conocer el germen que lo está causando. Y no siempre es una imagen nada más. Como ya nos mostró Eduardo, hay características que uno puede suponer si es bacteriana, si es tuberculosa. Pero creo que nos cambia a nosotros la decisión y le cambia al paciente el pronóstico. Así que bueno, gracias Eduardo, y están todos invitados. Estamos uniendo nuestra clasificación con estos scores para la toma de decisión. Gracias, doctor Bazán. Doctor Duchen, ¿algún comentario antes Bueno, de la resolución del caso del doctor Risco? Por segunda vez le tomo la palabra al doctor Bazán, ya me colé un trabajo, ahora voy a hacer el segundo. Pero esto es lo lindo. Vean, la experiencia clínica mía era decir, bueno, yo a este paciente le puedo todavía dar chance no quirúrgico, pero sabiendo la etiología. Y aquí hemos hecho la evidencia. Con el score
para tuberculosis es estable. Con el score para espondilolisitis piógena es inestable. De ahí la importancia de este tipo de eventos que nos permite actualizar, que nos permite compartir razonamientos y nos permite la toma de decisión. Voy a hacer énfasis nuevamente en la necesidad imperiosa de hacer una biopsia, incluso de repetirla si no tenemos resultados, porque ustedes han mostrado, el doctor Eduardo ha mostrado un caso en donde el imagenólogo hizo la biopsia y salió negativa. Y eso nos pasa también a nosotros. Pero, como lo he dicho antes y lo voy a insistir, yo creo que nosotros como cirujanos tenemos que hacer la biopsia. Yo sé que están muy recargados de trabajo en los seguros grandes, en un hospital como el Almenara, deben haber muchas personas que requieren biopsia, pero creo que debería estar dentro de nuestra obligación como cirujanos hacer la biopsia nosotros mismos. Tenemos más experiencia, tenemos hasta el feeling de qué tipo de tejido es, ¿me entienden? Es otro elemento importante el que nosotros participemos del diagnóstico desde ese momento. Y una vez que tenemos el diagnóstico vamos a determinar si vamos para un camino o para el otro. Pero, insisto, la biopsia tiene que ser mandatoria en todos los casos de espondilolisitis y todas las características muy bien detalladas, gracias doctor Laos, uno aprende todos los días, nos permiten incluso ya intuir hacia dónde va. Y la epidemiología. No es lo mismo una espondilolisitis en Perú, en Bolivia o en el norte de Argentina que una espondilolisitis, qué sé yo, en España, que otra espondilolisitis en Japón, ¿me entienden? La epidemiología nos va a dar mucho que ofrecer al paciente. En nuestro territorio todavía la espondilolisitis tuberculosa es muy, muy importante. Así que, por lo menos si está en mis manos, yo pienso primero en esa espondilolisitis. Ya he tenido yo algunos casos que también han salido de la norma, o sea, no, parecían espondilolisitis tuberculosas y eran por Acinetobacter u otras bacterias, Propionobacterium, etcétera, etcétera. Pero de ahí la trascendencia de hacer una buena biopsia. Y otra cosa importante, ya me ha pasado alguna vez que se ha tomado la biopsia y no se ha manejado bien el tejido, que se lo ha mandado al cultivo al día siguiente, no había medio de transporte, o el patólogo lo dejó guardado. Entonces yo creo que ese paso es trascendental, o sea, tenemos que, por lo menos yo cuando hago una punción tengo que tener el medio de transporte listo, el laboratorio atento, el patólogo esperando la muestra, porque perdemos oportunidad de tratamiento y perdemos tiempo si no hacemos el diagnóstico correcto. Entonces, ahí tenemos que hablar con todos, un equipo de trabajo que va a permitir tener buenos resultados. Entonces, aquí termino con mi segunda adhesión a los trabajos del doctor Bazán y la felicitación por permitirnos aprender todos los días. Gracias. Doctor Risco, sí, creo que por tiempo también procedemos a su resolución de caso. Bien, doctor Laos. Entonces, vamos a proceder. Bien, entonces tenemos la resolución del caso. Vamos a ver, como les comentaba al inicio, este paciente estaba en un piso de medicina y nos interconsultaban a nosotros de acuerdo a la evolución del paciente presentado. Este paciente fue programado para una biopsia vertebral que le realizó radiología intervencionista el día 8 de enero. Le sacó con una guía fluoroscópica y abordaje transpedicular una secreción purulenta de aproximadamente 10 centímetros que lamentablemente pues, no fue significativo para el estudio. En el interín, después de estos 3 días, el paciente evoluciona de una manera tórpida, el déficit neurológico se acrecienta y es por esa razón que ya nosotros entramos el día 11 de enero a hacer una laminectomía descompresiva de 6D7 over the top. Tratamos de ser lo más conservadores posibles para tratar de no comprometer la estabilidad de columna y aprovechamos de paso para hacer una muestra. Y esa muestra la enviamos al Gen Expert, el cual salió positivo, y la anatomía patológica nos decía que había una necrosis ósea aséptica. Esto también el día siguiente, medicina interna le suspende el esquema que ya estaba recibiendo como práctica terapéutica por reacción adversa a medicamento. ¿Ya? Entonces, esto de repente es digamos, un punto de quiebre porque esta paciente no reaccionó adecuadamente al esquema de tratamiento antituberculoso y eso lo vamos a ver posteriormente. Unos días después, neumología reinicia el tratamiento antituberculoso utilizando drogas menos hepatotóxicas, las cuales fueron sugeridas por
gastroenterología, pero de todas maneras fue haciendo una escala terapéutica y fue aumentando dosis de manera progresiva. Es así como después de prácticamente 2 meses le hacen una nueva tomografía de columna en la cual les van a evidenciar lesiones líticas a nivel de 6 de 7, básicamente evolutivas, ya con esta misma colección paravertebral. Va a haber aplastamiento parcial, sobre todo en D6, y esclerosis y pérdida del espacio discal. También describen algunos fragmentos desplazados hacia el canal raquídeo, como vamos a ver acá en esta tomografía, que es la imagen que tenemos. Si nosotros comparamos de repente con la tomografía de ingreso, no había mucha variación. Entonces nosotros optamos todavía por seguir en la observación. El cambio neurológico se había, si bien es cierto, había disminuido y por eso fue la descompresión, pero después de la descompresión el cambio se mantenía igual. No habían evolucionado ni favorablemente ni desfavorablemente, ¿no? Posteriormente, un mes después, se le hace una resonancia de control de la columna vertebral y acá sí vemos cambios con signos de fractura por aplastamiento debido a un proceso de espondilodicitis a nivel de los cuerpos vertebrales D6 y D7 con cambios postquirúrgicos asociados en la zona de la descompresión, zonas de mielomalacia a este nivel, ¿no? Incrementos de cifosis dorsal a nivel de D7. Entonces, estos cambios, lo que nosotros vemos que ya hay un aumento en la cifosis, lo que ya, bueno, tomamos la decisión de hacer el tratamiento quirúrgico con una instrumentación, lo cual lo realizamos una fijación transpecular percutánea, utilizando, bueno, los niveles de 3, de 4, de 7 y de 8, corrigiendo la cifosis, y la paciente mantuvo la evolución, no hubo mejoría después de la operación, y este es un control al mes de la operación en el cual vemos que la columna mantiene su alineamiento, ¿ya? Lamentablemente la paciente, pues su estado neurológico quedó estacionario. Sus últimos controles, de acuerdo a como consta en la historia clínica, fue por medicina interna, el día 17 del mes pasado, ¿no? Bueno, hay un error de tipeo, es una paciente de 58 años con los diagnósticos de TBC vertebral en 11 meses de tratamiento por MDR, ¿no? Recordemos que esta paciente no llevó un tratamiento regular, un tratamiento que fuera adecuado, puesto que tuvo reacciones adversas y se tuvo que cambiar la dosificación, los medicamentos, y obviamente esto evolucionó en contra y produjo un MDR, ¿no? Y al mes pasado continuó su tratamiento con MDR, pregabalina, baclofeno, levosoprimida, de lidocaína y vitamina B intramuscular, ¿no? Entonces, con esto queríamos resolver y queríamos compartir con ustedes. Yo sé que el tratamiento de columna pues es un tratamiento bastante controversial, y bueno, estamos para compartir opiniones y creo que aprendemos todos de esto, ¿no? Doctor Laos. Sí, sí, de todas maneras. El doctor Pedro Bazán, levantó la mano. Sí, Eduardo, estaba Guido Blanco primero, pero voy a tratar de ser breve. Ah, Dos comentarios. Seguro si hacemos el ejercicio que nos hizo Luis, ya antes de la cirugía de fijación ya no estaba estable esta columna, ya tenía una cifosis mayor de 60 grados y la pérdida del cuerpo ya estaba arriba del 1.5. Entonces ya seguramente necesitábamos fijarla. Hay bibliografía que habla que la resonancia, salvo que cambie el cuadro neurológico, ¿sí?, no deberíamos hacer controles de resonancia. Una vez resuelta la infección, un año después de resolver la infección, las imágenes de resonancia siguen siendo patológicas. Entonces resulta ser peligroso para nuestro paciente y para nosotros. Salvo que cambie el cuadro. Quizás es mejor obviamente, laboratorio, como nos dijo Eduardo, con la velocidad de sedimento globular y la proteína C reactiva es lo fundamental. Y tenemos una imagen, es la tomografía. Y por último, había una pregunta de José Soria, que él está en Mendoza, y yo creo que sé la respuesta, pero en Argentina se está comenzando a usar tornillos de nanopartícula de plata para todas las infecciones. No sé
si en Perú lo tienen, si tienen experiencia del tema. No, en mi institución no hay, no sé si en Perú habrá. No sé si alguien de Perú tiene alguna experiencia de los que están ahí. No sé si el doctor Tuchen tiene experiencia en nanopartículas de plata. Tampoco, no. ¿Su experiencia, doctor Bazán? No, estamos comenzando. Ah, ya. En teoría, aquí empezó hace un par de años, tampoco es que hace mucho tiempo que lo tenemos. En teoría lo fundamental fue el tema del biofilm. ¿Eh? Mm. El acero, el titanio, deja una interfaz bastante importante que es el biofilm, donde la infección es muy difícil de tratar. ¿Eh? Por eso hay elementos, hay dispositivos con cemento y algunos con antibióticos que actúan como los espaciadores que usan los traumatólogos cuando van a hacer una revisión de una artroplastía en 2 tiempos, que uno puede retirar el material, dejar los elementos con cemento y con antibióticos local para 6 semanas después reinstrumentar el paciente. Y ahí salieron los tornillos con nanopartícula de plata. Eh, Todavía no tengo la experiencia como para decir, y el seguimiento de pacientes como para decir si es lo ideal. Pero gente como la gente del Hospital Militar Central de Buenos Aires, que lo está usando un poco más hace más tiempo, han tenido buenos resultados en el manejo de las infecciones. Gracias, doctor Pedro. No sé si antes del doctor Luchen, el doctor Guido Blanco había levantado la mano. Sí. Sí, ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hola. buenas noches. Mi nombre es Guido Blanco, yo soy de Bolivia. Un saludo al doctor Bazán y un saludo a Luis Miguel Duchén. Yo quería hacer un pequeño comentario con respecto al último caso. Evidentemente, estamos ante una presencia de una discitis, ¿no? Independientemente de la etiología eh, y de qué causa la espondilodicitis, creería yo, creo que es no sé, si es un paciente con un déficit neurológico, creo que la estabilidad de la columna vertebral es algo mandatorio, ¿no? Sabemos ya por muchos estudios la biomecánica de las diferentes regiones, ¿no? Entonces, creería que para evitar una cifosis que vimos en el último caso, que avanzó muchísimo y empeoró el cuadro neurológico, creo que hubiera sido mucho mejor hacer una laminectomía y hacer la fijación en un mismo tiempo, ¿no? Ya que haciendo la laminectomía y desestabilizamos completamente la columna y eso nos causa mayor daño neurológico y mayor deformidad. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos en Perú. Gracias, doctor Guido. Un saludo también a nuestro hermano país de Bolivia. Hablando de Bolivia, doctor Duchen, su comentario. Bueno, como les decía, la experiencia clínica es importante, pero también aprendemos de los fracasos. Yo tengo un caso muy parecido. No sé si me permiten mostrarlo, no sé si nos alcanza Sí, el tiempo, porque es sí, está algo que interesante. tenemos que compartir. Deme 10 segundos. Este es un paciente reciente que lo pongo al final de mis charlas, muy parecido al que ustedes han mostrado. Tiene solamente dolor, tiene un poco de absceso peridural, destrucción vertebral, le hicimos una biopsia, salió espondilodicitis tuberculosa, le hicimos el tratamiento. Una vez que hicimos el paciente no mejoraba, tuvo una complicación respiratoria, se deterioró, vean, aquí realmente hubo un deterioro mayor compromiso neurológico. Planteamos hacer una fijación larga con un reemplazo del cuerpo vertebral, vean, el paciente evidentemente clínicamente había empeorado, pero no logramos poner el cuerpo vertebral porque hemodinámicamente se puso muy inestable, solo lo alcanzamos a poner los tornillos, el anestesiólogo nos dijo, ya no da este paciente, fue a terapia, estaba sumamente desnutrido, vean,
el caso sumamente desnutrido, y nos hizo necrosis de la herida. Obviamente, esto es un fracaso. ¿Por qué? Porque no logramos estabilizarlo de forma anterior. No pudimos operarlo nuevamente, también por este otro problema. Evolucionó negativamente. Vean ustedes que todavía la tuberculosis, pese al tratamiento, sigue activa, sigue generando problemas, y el paciente no puede operarse. Primero, bueno, en realidad ya la familia, por verlo tan débil, no querían que hagamos y completemos la cirugía, así que pasó el tiempo, pero ¿qué pasó al final? Se expuso el sistema, y aquí infección sobre infección. Hicimos limpiezas quirúrgicas, colgajos, pero al final no pudimos mantener el sistema, tuvimos que retirar el sistema, y vean lo que pasó después. La tuberculosis siguió avanzando. Y vean cómo finalmente este paciente, obviamente con un desenlace mucho peor, tenemos que enfrentar ya una paraplegia, una inestabilidad, un paciente desnutrido que ni siquiera habíamos podido cerrar la herida, tuvimos que esperar mucho para recuperarlo. Finalmente le hicimos, bueno, una cirugía que hubiese sido de repente la que él requería, con el implante anterior y todo lo requerido. Obviamente las fotos son preciosas, pero el resultado es catastrófico. Pero aquí juega no solamente, perdón, ahora sí, la biomecánica, sino que hay otro elemento aquí que no estamos tomando en cuenta y que quizás tengamos que ponerlo. La condición de este paciente desde el punto de vista general. Su desnutrición fue catastrófica. La desnutrición de este paciente, yo creo, ha sido uno de los gatillantes para que este caso vaya tan mal. Quizás esta experiencia nos ha llamado la atención, y hemos hablado hoy de un elemento que habría que tomar en cuenta, que es el absceso epidural. Fantástico. Pero creo que en tuberculosis también tenemos que ver la condición general del paciente como un modificador. Estamos acostumbrados ahora a hablar de modificadores, y yo le añadiría además un modificador en relación al estado nutricional, porque en el caso que les muestro, yo asumo que uno de los elementos más importantes fue su condición nutricional, porque pese a que se hizo el tratamiento, no hizo ZAF, afortunadamente la respuesta al tratamiento fue mala. No hubo mejoría de la destrucción vertebral, y avanzó y avanzó y avanzó, y bueno, obviamente hubo imposibilidad de hacer el tratamiento quirúrgico planeado, y por supuesto que el desastre fue la ley. Y ahí tenemos el resultado. Es un paciente que todavía sigo viendo, es reciente, esta es una cirugía de hace un mes y medio. Entonces creo que tendríamos que ver este otro modificador. En el caso que presentaron, me parece que yo hubiese esperado también. Yo también hubiese esperado, por lo que he dicho, ¿no? Hasta salía un 6 en el récord, el déficit no era tan importante y muchos pacientes pueden tener la chance de no cirugía. Pero el momento que ya hubo la cifosis, porque ya hemos visto en el siguiente control el empeoramiento, ahí había que ser extremadamente agresivo. O sea, de inicio había que hacer la corpectomía, hacer todo lo anterior, y había necesidad pues de cambiar el chip, ¿me entienden? Nosotros tenemos parámetros, pero los parámetros no son rígidos. Cuando algo falla, algo se modifica, hay que actuar de inmediato. Como dijo el doctor Pedro Bazán, es una expectativa armada. O sea, si yo tengo este paciente y lo puedo resolver sin cirugía, lo mantenía. Pero si había el menor dato de progreso neurológico, yo ya tenía que tener listo la posibilidad de hacer una instrumentación fuerte, grande, agresiva, para evitar lo que nos ha pasado. Y eso es lo lindo, y lo digo lindo porque el que compartamos nuestras experiencias implica también el compartir nuestros fracasos, y de esos fracasos se aprende. Y creo que nos ha tocado pacientes un poquito parecidos, con desenlaces que no esperábamos, pero es nuestra realidad. No hay forma de aprender, sino de ver los problemas que tenemos cada día. Igual yo mantendría inicialmente la conducta que ellos han tenido. Yo creo que ha estado bien fundamentada, y en mi experiencia lo hubiese hecho, pero ya en el momento que comenzamos a tener problemas, hay que ser muy agresivo. Ahí no tenemos que esperar nada. Hay que ese día entrar, hacer la corpectomía, hacer una fijación grande. Realmente eso hubiese mejorado un poco, pero qué lindo que podamos compartir esto. Muchas gracias, porque su caso es muy, muy ilustrativo. Y bueno, miren que nos parecemos mucho hasta en eso, en las dificultades que tenemos que enfrentar. Muchas gracias. Gracias, doctor Chen. No sé si alguno de los participantes en el auditorio quiere compartir algún comentario antes de finalizar esta discusión de caso.
Muy bien. Este, sí, agradeciendo a todos su presencia. Quisiera los comentarios finales de los panelistas y del presentador sobre el caso, algunas enseñanzas, mensajes para llevar a casa, ¿no? No sé si empezamos con el doctor Rodrigo Risco, como comentario final. Sí, doctor. Nuevamente resaltar y agradecer a la SPECIE por esta oportunidad, porque justamente nos permite compartir experiencias, ¿no? Muchas cosas que a veces no conocemos por el tipo de volumen de pacientes que tenemos. Nosotros no somos una institución que trate mucha tuberculosis de columna, entonces tenemos casos muy aislados al año, ¿no? Entonces esto nos ayuda porque compartimos así y tenemos la guía, sobre todo de personas que tienen más experiencia que nosotros, ¿no? Le agradezco realmente por esa oportunidad y la experiencia. Más bien, gracias, doctor Bazán, gracias, doctor Duchen, por sus aportes, son bastante importantes para nuestra práctica aquí en el hospital. Muy agradecido. Gracias, doctor Risco. Doctor Ruchen. Bueno, muchas gracias. Creo que aprendemos todos los días, nos hacemos más amigos y creo que es respetable todo lo que se vierte acá. Y fundamentalmente, creo que aprender todos los días al final beneficia a los pacientes, porque para eso estamos, somos médicos porque queremos ayudar a las personas y este tipo de espacios nos ayudan a madurar. Yo he aprendido muchísimo, la verdad, agradezco al doctor Risco, al doctor Eduardo Laos por su presentación, los comentarios del doctor Bazán. Y como dije al principio, estamos ante un maestro, el doctor Bazán está viniendo a comentar y se está poniendo su clasificación, que yo la voy a usar desde el siguiente minuto, porque me parece utilísima y hay que incorporarla. Yo creo que voy a decir algo un poquito avesado. Doctor Bazán, le desafío a lo siguiente. Tenemos un congreso, creo, de la España donde se pueden presentar trabajos. ¿Qué tal si modificamos esta clasificación que he mostrado yo? Le agregamos dos elementos. Uno, el modificador epidural, que es el que usted lo tiene muy bien documentado, y otro modificador, que voy a razonarlo un poco más, que sería el de condición nutricional y otras comorbilidades. Por ejemplo, pacientes con VIH, pacientes con inmunosupresión, desnutrición, y la verdad, pobreza extrema, yo lo pondría como otro modificador. Y con esos dos modificadores más, creo que podríamos tener una clasificación absolutamente clara, absolutamente práctica, porque lo hemos visto con los casos. Mi caso, con desnutrición, modificador negativo, debimos haber sido más agresivos al principio. ¿Entienden? Entonces creo que esos dos modificadores, doctor Bazán y el resto de los colegas, sumada a la clasificación que ya está publicada y aclarando un poquito este tema del cuerpo vertebral, que no es muy claro, creo que sería, no sé, la clasificación latinoamericana de la columna que nos permitiría tener algo más concreto. Hoy nos hemos dado cuenta que esos dos elementos son importantes. Por eso digo, qué lindo aprender y qué lindo generar. Entonces yo le lanzo el desafío, doctor Bazán, hagamos esa clasificación. Yo creo que en 48 horas sale y con su muñeca se publica en una semana. Muchas Doctor gracias. Bazán. En Argentina te responderíamos, quiero retruco. O sea, aceptó y apuesto un poco más, porque uno de los parámetros clínicos que estamos teniendo en la tercera fase de nuestra clasificación es el estado de albúmina y los antecedentes inmunosupresores que puede llegar a tener el paciente. Drogadicción, HIV, bueno, que ya tenga tuberculosis, que sea reumático con corticoterapia. Y el RUCAP, la clasificación morfológica. Pero le acabamos de agregar el tema de inestabilidad. Así que acepto y por eso vuelvo a decir lo mismo. Los invito pues para que una clasificación sea efectiva tiene que pasar la reproductividad morfológica, que es lo más difícil, y luego hay que probarlo en muchos pacientes. Y la verdad que tener más de 300 pacientes bien documentados de infección primaria, o sea, no infección postoperatoria, una infección primaria, no es fácil. Si nos juntamos nosotros, todos los que estamos acá, seguramente lo logramos. Si seguimos solos, se nos hace muy, muy difícil, pero claro que sí. Y si no es para septiembre en el regional de AO, tenemos una parada el año que viene en Viña con el Congreso Silaco. Así que
Sí, sí, claro, los invito a que nos juntemos. Es nuestra idea. Yo hace rato que dejamos de hacer trabajos retrospectivos, hacemos multicéntricos, eh, estamos haciendo varios trabajos de revisión y metaanálisis, así que bueno, pero siempre juntándonos con otros colegas y entre todos aprendemos. Y las charlas de hoy, la verdad que fueron excelentes, y nos pusieron al día la infección. Y el caso, tanto el de Rodrigo como el tuyo, Luis, dejan los dos mucha experiencia. ¿Eh? Y nos ayuda a aprender. Así que bueno, gracias a todos. No, gracias a ustedes, felicitaciones y gracias al doctor Rodrigo Risco. Siempre es importante su presencia en Aspecido porque nos apoya. Y ha sido una charla evidentemente muy buena y eso es debido también a la presencia de usted, doctor Uchón y doctor Bazán, que hacen de esto algo muy, muy fluido. Y eso creo que es lo más importante en estas actividades académicas. Muchísimas gracias, agradezco a todos los asistentes y esperamos encontrarnos el siguiente jueves académico, que es el 12 de mayo, para tratar sobre escoliosis idiopática en cuanto a controversias. En realidad, muy agradecido con todos. Muchísimas gracias por su presencia. Nos volvemos a encontrar con el doctor Guchén, doctor Bazán, espero verlos en Quito. Y estaremos en contacto y de todas maneras hay que tomar la invitación del doctor Bazán para unirnos en nuestras instituciones en Perú con esos estudios multicéntricos, porque casos tenemos, falta documentarlos. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima, muchas gracias. Nos vemos, doctor Bazán. Suerte, felicitaciones. Doctor Ábalos, gracias.